Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche os voy a comentar una película que también me estáis pidiendo desde hace mucho tiempo, porque la saga a la que pertenece ha sido una de las más importantes dentro de la historia del cine, dentro de lo que es el aspecto infantil y juvenil realmente del término. Basadas todas ellas en las novelas de J.K. Rowling, aquí en el canal pues he podido discernir anteriormente en toda la vida de este canal pues lo que es Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta. Pero todos me habéis dicho, bueno, ¿y por qué no continuar con la saga? Y en este caso con la tercera parte, que muchos dicen que es la mejor, que es El prisionero de Azkaban. Y bueno, pues voy a dar rienda suelta pues a todo lo que pienso de esta tercera película, que realmente es un film hasta cierto punto notable. Pero yo vengo aquí no solo a criticar, por así decirlo, esta película, sino a desmitificar un poquito todo el halo místico que hay alrededor de esta película. Esta película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que aquí la tengo, comprada en DVD, ya nos trasladamos al año 2004, estamos en el 2021, es decir, este DVD tiene ya más de 16 años, o sea, tiene ya su historia. Yo cuando la vi en el cine, pues la verdad es que me causó buena impresión, pero me quedé con ganas de más, ya que la diferencia que hay entre las dos primeras entregas dirigidas por Chris Columbus en plan superproducción a una película prácticamente lo que se dice de autor, dirigida por Alfonso Cuarón, fue un cambio realmente brusco en todo lo que es el tono, a lo que estábamos acostumbrados en las dos entregas anteriores, sobre todo en la dirección de actores, en la ambientación, en el aspecto visual y sobre todo en el ritmo y en la narrativa. Es decir, Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una película para algunos mejor que sus predecesoras y para otros peor. Pero lo que es indudable es que es una película radicalmente distinta a lo que Chris Columbus aquí en labores de producción nos había dado en las dos primeras películas. En las dos primeras películas, Chris Columbus, si os acordáis, es uno de los directores, además, uno de los alumnos, por así decirlo, aventajados, de Steven Spielberg. Chris Columbus, para haceros un pequeño repaso de memoria, es el guionista de una de las grandes películas infantiles y juveniles de los 80, que es nada más y nada menos que El secreto de la pirámide, que tenéis aquí comentada en el canal, y que es pues una pequeña obra de arte realmente en lo que se refiere a ambientación y que debe muchísimo, muchísimo de todo lo que es ese ambiente londinense de finales del siglo XIX, de la época victoriana, y que de las dos primeras de Harry Potter, La piedra filosofal y La cámara secreta, bebe mucho del secreto de la pirámide. Pero en esta película, Alfonso Cuarón, como un director más autor, si así se le puede referir, se ha alejado completamente de ese estilo. Realmente os tengo que decir que para mí personalmente, y como yo os digo, vengo a desmitificar este título está un escalón por debajo de las películas de Chris Columbus por muchas razones. Primeramente, como os digo, esta crítica no va a ser destructiva, porque esta película tiene aspectos positivos muy buenos y algunos de ellos realmente magistrales y sobresalientes, pero en líneas generales, en conjunto, es una película un tanto irregular, y ahora os voy a explicar muy bien el porqué. Las dos primeras películas dirigidas por Chris Columbus, como ya os digo, un alumno aventajado de Steven Spielberg, que es lo que tienen los alumnos aventajados de Steven Spielberg, como Robert Zemeckis, como Barry Levinson, como Chris Columbus, son que siempre se toman sus proyectos en plan superproducción. Y eso es lo que tuvimos en las dos primeras películas, es decir, dos producciones prácticamente que rozaban casi las 3 horas de duración. La primera, la piedra filosofal, duraba poco más de 2 horas y media, y la cámara secreta casi 3 horas, rozando los 2 horas y 3 cuartos de hora de duración. Pero eso sí, eran superproducciones donde el ritmo y la narrativa no decaía en ningún momento, a través de una adaptación del guionista, que se llama Steve Kloves, que también es el adaptador del prisionero de Azkaban, en el que hizo una adaptación, pero en base a una trama detectivesca. Y esa trama detectivesca lo que nos iba dando eran pistas para que la película no fuera en absoluto predecible. Eso desde el punto de vista narrativo, como película realmente sobresaliente. Pero luego también desde el punto de vista técnico nos encontramos con dos películas que son superproducciones en el más amplio sentido de la palabra. La utilización de la cámara, del colorido, de la variedad cromática y sobre todo de los extras, ya no porque los protagonistas, como algunos
dicen que eran más infantiles, porque las películas sean infantiles no quiere decir que sean peores que otras consideradas más adultas. Muchas veces todo lo contrario, porque hay películas que el director está acostumbrado a trabajar con niños y los dirige de tal manera que realmente resulta una película sobresaliente ya no solo para los niños, sino para toda clase de público. Lo que no ocurre realmente con El prisionero de Azkaban, que en ese caso se queda un poco como a mitad de camino entre lo infantil y lo adulto, y que no termina de encontrar muchas veces el tono necesario para lo que es el film, ya que como tiene diversas secuencias, hay algunas que son un poco ridículas, rozando la vergüenza ajena, y hay otras que son realmente magistrales. Las dos primeras películas, ya os digo que eran superproducciones en más amplio sentido de la palabra, con directores y guionistas deudores del gran Steven Spielberg. Pero en esta película es completamente distinto. Es decir, Alfonso Cuarón, que le conocemos últimamente por haber ganado una serie de Oscars, sobre todo por la película, si mal no recuerdo, Roma, sobre todo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, una película realmente sobresaliente, muy notable, del canal de Netflix. Y por otra serie de películas como por ejemplo Y tu mamá también, y también sobre todo fue conocido para el gran público por Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Lo que pasa es que yo creo que esta producción le pilló un poco con el pie cambiado, y sobre todo también al gran público. El gran crítico de cine Roger Ebert dijo que esta película carecía en cierto sentido de la magia que habían tenido las dos primeras películas, y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, si os dais cuenta, en las dos primeras películas, y esto es una gran comparación porque yo vengo aquí a desmitificar esto de que es la mejor película de la saga, ni muchísimo menos. El prisionero de Azkaban no es la mejor película de la saga, más quisiera Alfonso Cuarón haber rodado un producto de la magnitud de las superproducciones de Chris Columbus, que terminó realmente extasiado después del rodaje de las dos primeras. Lo que nos proporciona es una película más de autor, es decir, una película donde se profundiza más en los personajes, pero el espectáculo visual y el espectáculo debido al diseño de producción ha quedado completamente casi dado de lado. Todos los aspectos que tiene El prisionero de Azkaban son notables, exceptuando un punto muy importante que es la narrativa. A la película, desde un primer momento, le cuesta muchísimo arrancar, en el sentido de que le cuesta despegar porque nos narra una serie de acontecimientos que desde un primer momento no tienen nada que ver con los que vamos a vivir al final de la película. Sin embargo, en las películas de Chris Columbus, en La piedra filosofal, esos 3 primeros cuartos de hora es la presentación de todo el mundo de Harry Potter. Y el resto de película ya es una trama muy detectivesca al estilo del Secreto de la Pirámide. Pero es que la cámara secreta es superior prácticamente porque ya se ha presentado el mundo de Harry Potter, y al presentarse Chris Columbus va directo a la acción y nos regala una superproducción de casi 3 horas donde la trama detectivesca lo inunda todo y donde no hay lugar prácticamente para el aburrimiento, porque la narrativa está supeditada a una serie de elementos detectivescos que hace que la película no sea en absoluto predecible. Pero todo lo contrario ocurre en El prisionero de Azkaban. Prácticamente la primera media hora de película somos testigos de una serie de secuencias que en realidad no nos van a contar excesivamente de lo que es el nudo argumental principal, que es la aparición del personaje interpretado por Gary Oldman, que es Sirius Black. Para los que todos lo sepáis, efectivamente ya habréis visto muchos la película, es el padrino de Harry Potter y que ha pasado muchos años, 10 años en Azkaban, debido a que se le inculcó o se le metió en la cárcel, en Azkaban, porque creen que estuvo involucrado dentro del asesinato de Harry y de Lily Potter, los padres perdón, James y Lily Potter, los padres de Harry. Pero todo ello efectivamente es completamente falso. También tenemos una serie de personajes que van a ser importantes en posteriores películas, pero que no están lo suficientemente desarrollados, como por ejemplo el personaje interpretado por Timothy Spall, es decir, el que se le llama, creo que se le llamaba Colagusano o algo así. Creo que era el personaje este que está transformado en la rata que tiene Ron Weasley. Es decir, no se ha dado cuenta Ron Weasley realmente de que esa rata era un personaje enviado realmente por Lord Voldemort. Son unas cosas que dentro del guión como que no terminan de cuajar. Los personajes, tanto Daniel Radcliffe como Emma Watson, como Emma Watson,
como el personaje que interpreta a Ron, que es Rupert Grint, la verdad es que han cambiado prácticamente mucho de personalidad, prácticamente de un año a otro. Es decir, Alfonso Cuarón ha hecho una transición excesivamente brusca, cambiando el tono por completo. Y gran parte de la película, lo que eran los personajes de Ronald Weasley, que estaba muy bien construido, tanto en la Cámara Secreta y sobre todo en la Piedra Filosofal, por ejemplo, acordaos de ese juego de ajedrez tan fantástico que hay como pruebas al final de la película, en un final totalmente espectacular, eso se ha laminado y difuminado por completo. Es decir, aquí Ron pues prácticamente ha pasado a ser el amigo de Harry Potter, pero que su protagonismo ha quedado muy rebajado. Y Hermione Granger ha pasado de ser la típica empollona y lista de la clase, acordaos todo lo que les dice pues constantemente a sus compañeros, y como dice Ron, dice una de las veces, ¿dónde está Hermione cuando se la necesita? Aquí ha pasado más a ser más que la líder del grupo, una persona incluso hasta un tanto violenta, acordaos de la secuencia en la que le da un puñetazo a Draco Malfoy. Y hablando de Draco Malfoy, el pobre Tom Felton, que era el mini villano, por así decirlo, en las dos primeras películas, y que la definición de su personaje estaba realmente muy bien conseguida, aquí ha pasado en El prisionero de Azkaban a ser prácticamente un títere. Es decir, a ser un monigote, un payaso, en el que Harry le gasta una serie de bromas, pero que realmente ya su personalidad más seria, más austera, incluso más maléfica, ha quedado un tanto rebajada. Pero todo ello porque Alfonso Cuarón ha cargado muchísimo las tintas en lo que se refiere al personaje y al drama que está viviendo Harry, porque se ha enterado de que Sirius Black, ese personaje que se supone que mató a sus padres o estuvo involucrado en el asesinato de sus padres, ha salido de Azkaban y cree que viene a por él. Entonces, Alfonso Cuarón y Steve Kloves, el guionista, han cargado demasiado las tintas, es decir, se han centrado demasiado en el personaje de Harry. Es decir, lo que en las anteriores películas la distribución del guión y de los personajes estaba mucho más equilibrado, aquí han dejado a Ron, a Hermione, incluso a Tom Felton, es decir, a Draco Malfoy y a sus amigos, prácticamente en un segundo plano. Es decir, lo lógico hubiera sido es que todos los personajes se hubieran ido desarrollando de una manera más progresiva, a la vez que el personaje de Harry. Pero aquí el personaje de Harry pues prácticamente lo inunda todo. Luego somos testigos también, narrativamente hablando, de unos bajones de ritmo que la película pues también tiene y que realmente no son bien recibidos por parte del público. Yo me acuerdo que cuando se encendieron las luces del cine, porque esta película no dura 2 horas y media, ni muchísimo menos, sino que no llega ni directamente ni a las 2 horas de proyección. Si me permitís un momento, la película dura exactamente 126 minutos, es decir, son 2 horas. Es decir, es una película que parece que le falta metraje, parece que le falta más acción, más aventura, y que las secuencias no están tan bien conseguidas y logradas, como por ejemplo los partidos de Quidditch. El partido de Quidditch de la Cámara Secreta era realmente una obra de arte que había filmado Chris Columbus, una obra de arte, me refiero a la planificación, porque nos recuerda muchas veces, por ejemplo, al combate que hay entre las motojets en el Retorno del Jedi, en el que van dándose los unos con los otros. Acordaos de la persecución en el campo de Quidditch para capturar la Snitch dorada, tanto por el personaje de Harry como el personaje de Draco Malfoy, a través pues de todo lo que es el estadio de Quidditch, todo con un colorido y con un grado de detallismo fantástico. Aquí ha pasado a ser una secuencia oscura, grisácea, llena de lluvia, y prácticamente Alfonso Cuarón la resuelve en pocos minutos. Y le aporta, o mejor dicho, le quita protagonismo muchas veces al Quidditch, ese protagonismo como deporte de los magos que tan buenos momentos había dado en las dos películas anteriores. Es decir, que las secuencias de acción, como Alfonso Cuarón es más un director de actores y un autor, en el más amplio sentido de la palabra, no es un director de superproducciones, evidentemente una secuencia como la del Quidditch no iba a ser su fuerte. Y en la planificación se nota bastante que lo que es el partido de Quidditch queda mucho más escueto. Luego también todo lo que es el apartado, por ejemplo, el apartado visual ha tenido pues un cambio excesivamente brusco.
Si por ejemplo Chris Columbus en las dos primeras teníamos prácticamente casi los mismos decorados, con una grandiosidad fantástico y con un grado de detallismo debido al color muy bueno, aquí parece que los escenarios han quedado como reducidos. Es decir, lo que hace Alfonso Cuarón es coger la cámara y, además de que la película tenga una excelente fotografía, parece que los decorados han encogido realmente, han sido como más pequeños. Y es que eso que Alfonso Cuarón no utiliza grandes panorámicas o travelings para mover, o mejor dicho, para filmar a los personajes. En El prisionero de Azkaban, al ser un autor, es decir, un director de actores que de acción, que Chris Columbus, evidentemente se centra más, digamos, en los diálogos y en los personajes, que está muy bien de cara, digamos, a un público más adulto, pero de cara a un público más infantil y juvenil, te deja un poco más con la miel en los labios, en lo que se refiere al sentido del espectáculo. Pero yo creo que esos son los puntos realmente donde El prisionero de Azkaban baja muchísimos enteros respecto a sus predecesoras. Respecto a los puntos positivos que tiene El prisionero de Azkaban, y ya es hora de que os hable de ellos, y que los tiene muy buenos, primeramente tenemos un aspecto visual que, aunque parece que los decorados se han reducido, como por ejemplo el claustro que tenemos en la cámara secreta o en el prisionero, la piedra filosofal, dentro del patio de Hogwarts, dentro del colegio de Hogwarts, la verdad es que es bastante grande, se le ve, pero aquí parece que que ha encogido o que ha sido filmado de una manera en el que parece que las dimensiones han sido como más pequeñas. O sea, no puedo concebir cómo Alfonso Cuarón no cogió realmente su cámara y pudo filmarlo de una manera más grandiosa y más ampulosa. El tono de la película, o mejor dicho, lo que es el colorido, ha cambiado bruscamente. Es decir, aquí Alfonso Cuarón se ha dedicado mucho más a ejercer, digamos, un ambiente más oscuro. Otros dirán de un ambiente más adulto, no tiene por qué en absoluto ser más oscuro con más adulto. Y por ejemplo, todo lo que tenía el protagonismo, por ejemplo, el expreso de Hogwarts que vimos en las dos primeras películas, todo eso ha quedado reducido a unas pequeñas secuencias dentro de lo que es el vagón de Hogwarts, con la presencia de esos espíritus llamados los dementores, que son los que van a estar vigilando Hogwarts, y que son los que van a ir absorbiendo esa especie como de energía vital si no son controlados. Y luego tenemos la presencia de uno, además de Gary Oldman, de uno de los actores más notables dentro del panorama británico de los últimos años, que es David Thewlis. David Thewlis, que tuvo un papel muy importante dentro del Reino de los Cielos de Ridley Scott, como el líder o uno de los líderes, de los jefes, por así decirlo, dentro del bando del padre de Orlando Bloom, del personaje de Liam Neeson. Y aquí hace de labor de profesor de las artes oscuras, que es el profesor Lupin, que en realidad tiene un gran secreto y que es un licántropo. Es un hombre lobo y que realmente tiene que tomarse como una especie de medicación para no transformarse en hombre lobo. El personaje de Severus Snape, que en otras películas realmente pues había tenido sus momentos duros, pero también sus momentos cómicos, también ha sido reducido de una manera pues que yo incomprensiblemente pues no lo llego a coger. Y la sustitución de Richard Harris por Michael Gambon, bueno, algunos dicen que se ha ganado el personaje, pero por ejemplo todos los diálogos que tenía Harry en las dos primeras con Richard Harris, con Dumbledore, pues aquí prácticamente han pasado casi al olvido. Es más, durante el resto de la saga, el personaje de Michael Gambon no va a tener un contacto tan sumamente íntimo con Harry hasta, quiero recordar, hasta la Orden del Fénix o hasta la del Misterio del Príncipe, cuando ya pues directamente el personaje fallece. Pero yo lo que echo de menos, por ejemplo, también en el prisionero de Azkaban, eran esos diálogos que tenía, por ejemplo, Richard Harris con Harry Potter, descubriéndole todo el mundo mágico, por ejemplo, el espejo este de Oretzel, que es el que refleja una serie de cosas que pueden ocurrir, o que reflejan realmente nuestros deseos más personales, pero que tiene realmente un grave peligro. O sea, todas esas conversaciones también prácticamente han desaparecido por completo en El prisionero de Azkaban. Y Dumbledore ha pasado a tener un personaje también, un protagonismo más secundario.
Lo que realmente destaca El prisionero de Azkaban es en la fotografía. Alfonso Cuarón, al ser un director realmente que es más autor, más director de actores, y ser un, digamos, un estilista de la imagen, incluso más que Chris Columbus, nos regala un espectáculo visual realmente magnífico. Pero ese espectáculo visual queda muchas veces opacado por un tono y una variedad cromática de colores un tanto grisácea y pobre. Es decir, hemos pasado de tener un mundo colorista y maravilloso en las películas de Chris Columbus a pasar a un mundo excesivamente gris, frío, oscuro, eh, que yo sinceramente pues no alcanzo a comprender el porqué. Se podría, por parte de David Heyman, el productor, haber hecho una transición un tanto más suave. Y la película ya empieza a tener algunos de los momentos que, bueno, yo en el resto de películas de la saga ya encuentro completamente prescindibles, que son ya las, digamos, las tonterías que hay pues entre algunos chicos y chicas que se van gustando los unos a los otros, que yo puedo comprender que como la generación que vio la piedra filosofal siendo niño también ha ido creciendo, y evidentemente pues también se ha ido haciendo adolescente, pues también se identifiquen realmente con el personaje de Harry, que también se va haciendo adolescente. Pero aquí, sinceramente, siguen siendo unos chavales, siguen siendo unos niños, y tienen un comportamiento un tanto adulto que no termina de cuajar realmente con la personalidad que tenían anteriormente. Es decir, el cambio ha sido excesivamente brusco bajo mi punto de vista. En general, Harry Potter y el prisionero de Azkaban es buen film en lo que se refiere al aspecto visual. A lo que se refiere al aspecto narrativo en la última parte de la película. Es decir, cuando descubrimos que Sirius Black efectivamente es el padrino de Harry Potter, y la película ya coge un tono y una uniformidad narrativa que ya no va a soltar hasta el final de la película, pero que esa uniformidad narrativa le cuesta trabajo coger. Es como si Alfonso Cuarón, con un presupuesto tan importante de superproducción, le costase entrar en la producción en sí misma y que dudase muchas veces de cómo filmar algunas de las secuencias. Y al final de la película, cuando ya se encuentra cómodo, es cuando ya tiene pues al personaje de Gary Oldman, al de David Thewlis, al de Alan Rickman, es decir, cuando ya se siente más cómodo con actores ya más mayores, es decir, con adultos. Porque ya os digo, y por enésima vez lo repito, que Alfonso Cuarón, al ser un actor más autor, más de tener un universo más definido en lo que se refiere a personalidad de director, no le vemos que esté acostumbrado a dirigir, digamos, a adolescentes o a niños. Es más, la dirección de todo lo que son el trío protagonista es bastante más deficiente que la que hizo Chris Columbus en las 3 primeras películas. Vemos a Harry en muchas secuencias como más dubitativo, más perdido, ya no solo por el momento dubitativo que él va pasando debido, por ejemplo, en esa secuencia que tiene con el profesor Lupin, donde el profesor Lupin le dice: tienes los ojos de tu madre, te pareces mucho a tu padre, cuánto quería yo a Lily y a James Potter, y le va hablando. Sin embargo, yo aquí a Daniel Radcliffe le encuentro más frío. En las anteriores películas le encontraba mucho más lanzado, mucho más echado para adelante en todos los aspectos, a la hora de resolver los enigmas, por ejemplo. Y ya después de lo que es la secuencia de la cabaña en sí misma, con Sirius Black, que ya reconoce él que efectivamente fue su padrino, luego tenemos la parte final de la película que ya sí que se desarrolla no en trama detectivesca, sino con viajes en el tiempo, con la maquinita, el giratiempo que tiene Hermione para haber asistido a un montón de clases a la vez, prácticamente estando en todas ellas. Porque durante la película a Ron le vemos diciendo: pero ¿qué estás tú haciendo aquí? ¿De dónde has aparecido? Y dice Hermione: pues es que he estado aquí durante todo el tiempo. Y dice: no es posible, estabas en un momento aquí y ahora estás allí. Es decir, hay una serie de elementos narrativos que no terminan de cuajar en esta película. Y que a partir de la secuencia, el episodio de la caseta de esa cabaña que se está como embrujada, que se está como balanceando constantemente, pues es cuando Alfonso Cuarón ya encuentra el tono realmente para seguir evolucionando a los personajes. Y todo lo que es la parte final de Aides hasta la parte final, con todo lo que es el giratiempo para evitar, digamos, lo que es ¿cómo os diría yo? El sacrificio de Buckbeak, es decir, el hipogrifo
con el que Hagrid al principio nos había abierto la película, pues todo ello ya está resuelto de una manera mucho más rítmica, más cinematográfica, más ágil y más dinámica, más en el sentido de Chris Columbus. Yo creo que Chris Columbus en esta película tuvo que echarle una mano a Alfonso Cuarón en el final, porque Alfonso Cuarón no terminaba de cogerle el tono hasta prácticamente la mitad de la película. Y ya os digo que muchos de los personajes que estaban muy bien desarrollados en los dos primeros films han quedado reducidos a meros títeres en esta película. El protagonismo que tenían los partidos de Quidditch, con todo ese colorido y con esos efectos visuales tan fenomenales, sobre todo en la cámara secreta, porque en la piedra filosofal, digamos que no es una de las secuencias con los efectos visuales tan conseguidos. Aquí pues ha optado pues con un ambiente más frío, más grisáceo, lleno de lluvia, y con menos protagonismo. Pero realmente donde sobresale aquí Daniel Radcliffe como protagonismo absoluto de la saga es cuando él empieza a aprender el encantamiento Patronus que le enseña el profesor Lupin. Y el Patronus, que es ese encantamiento para despejar a los dementores. Es realmente maravillosa la secuencia, por ejemplo, donde están en el lago, y Harry Potter con su varita mágica pronuncia el hechizo de Expecto Patronum, para rechazar a todos los dementores de una manera realmente fabulosa. Esa secuencia está además ambientada en el bosque oscuro de una manera magistral. Qué lástima que Chris Columbus, mejor dicho, que Alfonso Cuarón, no hubiese filmado el resto de la película con esa brillantez que sí que tiene al final de la película. Es una lástima porque la película es claramente irregular. Tenemos un espectáculo visual muy bueno, en donde, a pesar de que los decorados, yo os digo que parece que se han reducido en tamaño, se han reducido en espacio, porque ya os digo que Alfonso Cuarón se centra más en los personajes que en la dirección artística y en el diseño de producción y en la interacción de todos estos elementos, se fija más en los personajes, pero queda un poco, digamos, coja la producción porque todo ese gran diseño de producción en el que se había molestado Chris Columbus en filmarlo de una manera grandiosa ha quedado rebajado prácticamente a mínimos y que luego en la cuarta película Mike Newell recuperó esa grandiosidad porque la película, El Cáliz de Fuego, fue nominada al Oscar a la mejor dirección artística, al mejor diseño de producción. Mike Newell notó, como director inglés, que la ambientación tenía que ser muy importante. Y había aprendido exactamente de Chris Columbus que la ambientación, siendo también un tanto más tétrica, similar a la de Alfonso Cuarón, es mucho más grandiosa. Por ejemplo, en la secuencia del baile. Pero bueno, esto ya os lo comentaré cuando hagamos la review del Cáliz de Fuego. Pero aquí parece que ya os digo que los decorados se han empequeñecido bastante. Alfonso Cuarón, ya os digo que al ser un director más de actores que de superproducciones, porque así es como nos lo ha demostrado a lo largo de su filmografía, su mejor película, una de sus mejores películas, que es Roma, es claramente una película de personajes, no es una película de diseño de producción ni de ambientes, en donde los personajes y la fotografía cobran un protagonismo propio, es precisamente lo que ocurre en El prisionero de Azkaban, en el que los personajes y la fotografía es lo mejor del film. Pero es que el mundo de Harry Potter es mucho más. El mundo de Harry Potter es mucho más mágico. Y al decir yo más mágico, tiene que ser mágico en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, tiene que haber elementos más grandiosos. Por ejemplo, Hogwarts, en la cámara secreta y en la piedra filosofal, sobre todo cuando se nos presenta, cuando van los niños en la piedra filosofal en las barcas, se nos ve como un castillo inmenso lleno de luces por todas partes, realmente espectacular. Aquí, por ejemplo, en la secuencia en la que Sirius Black le dice a Harry Potter, bueno, podías venir a vivir conmigo y no ir con tus tíos, y dice Harry, ¿cómo? ¿Quieres que me vaya a vivir contigo? Al fondo se ve Hogwarts y le dice Sirius Black a Harry, es que para mí fue eso como un hogar. Pero Hogwarts está contemplado de una manera visualmente bastante más paupérrima, es decir, es como un castillo al fondo del todo, escasamente iluminado donde solo casi se vislumbra su silueta. Es decir, es como si la grandiosidad que le hubiese dado Chris Columbus haya quedado reducida prácticamente a un factor secundario. Por eso cuando las luces aunque sea el estilo de Alfonso Cuarón, pero evidentemente si nosotros lo que hacemos es compararlo para deducir cuál es la mejor película de Harry Potter,
Evidentemente, en ese aspecto, en el aspecto visual de grandiosidad y de superproducción, El prisionero de Azkaban parece más una película de cine de autor que una superproducción para gente más infantil y juvenil, que es realmente lo que tiene que ser el mundo de Harry Potter, que eran novelas pues para niños. El guión, que era tan ambicioso en las dos primeras adaptaciones, aquí ya os digo que debido a la reducción de metraje parece más sencillo, más simple. Ya os digo que ha habido personajes que se han quedado reducidos a la nada, aunque han aparecido otros nuevos, como el personaje de Emma Thompson, que es la profesora de adivinación, que es un personaje más simpático, pero que es un tanto descafeinado. Es decir, utilizar a Emma Thompson, lo grandiosa actriz que es, para un personaje que realmente no es excesivamente importante dentro de la trama de la película, pues yo creo que es un personaje, mejor dicho, es una actriz desperdiciada, en ese sentido. Alan Rickman, pues bueno, pues no tiene tanto protagonismo como en las anteriores películas, y yo por lo menos echo de menos las conversaciones que tenían Richard Harris y Daniel Radcliffe en las dos primeras películas, que todo eso se fue laminando. Para mí la saga de Harry Potter ha ido de más a menos. Ya con la incorporación en la serie de David Yates, un director de telefilms que no tiene personalidad prácticamente ninguna, pues la saga de Harry Potter, pues prácticamente se puede decir que ya careció prácticamente de interés, bajo mi punto de vista, porque eran películas, El misterio del príncipe, las dos de las reliquias de la muerte, muy planas, visualmente parece que están como muy trabajadas, pero parece que hay como un esfuerzo de parecer que quieren ser grandiosas, pero la narrativa es excesivamente lastrada por una serie de secuencias de episodios que parecen completamente inconexos. Y en el prisionero de Azkaban no ocurre eso, pero ya os digo que a la película le cuesta mucho despegar. Recapitulando y ya para terminar. El prisionero de Azkaban es una película notable desde el punto de vista interpretativo, donde se ha focalizado mucho más la acción y la profundidad psicológica en el personaje de Harry, pero en detrimento del resto de personajes. Pero claro, el resto de personajes también forman parte del universo de Harry Potter. A mí me hubiera gustado que Alfonso Cuarón hubiera desplegado o hubiera añadido un poquito más de metraje para desarrollar más los personajes y no convertirlos en meros títeres como a partir del prisionero de Azkaban se han ido convirtiendo. Es decir, parece que el productor David Heyman quedó satisfecho por decir: me va a dar igual al director que escoja, ya que este tema o estas películas son tan sumamente taquilleras que tengan, independientemente de la calidad que tengan, pues el público va a ir a verlas sí o sí. Y claro, empezó con un director norteamericano, Chris Columbus, heredero de la mejor tradición Spielbergiana en la dirección de niños, en la dirección de actores, en lo que es el sentido de la maravilla, en lo que es la utilización de la banda sonora de John Williams, realmente espectacular, en la utilización de la escenografía, los decorados, lo que es la acción, el dinamismo, la agilidad, la trama detectivesca, todos esos elementos que hicieron de las dos primeras películas, para mí prácticamente ya clásicos del cine infantil y juvenil. Pero ya con El prisionero de Azkaban quisieron meterse en un charco con un director que no estaba preparado para dirigir chavales o para dirigir niños, y que se nota muchísimo en la película que está mucho más cómodo dirigiendo a los personajes adultos como Gary Oldman, como David Thewlis, como Michael Gambon o como Emma Thompson, que dirigiendo al trío protagonista. Ya digo que Ron Weasley, es decir, Rupert Grint y Emma Watson, pues han quedado sus personajes más reducidos y se han desarrollado menos, en detrimento, evidentemente, del personaje de Harry, que tenía que aumentar. Pero es que los protagonistas de la saga de Harry Potter son 3. Y claro, dejar cojo a otros 2 en detrimento del protagonista, pues te deja la producción un poco narrativamente lastrada. Y además que ya os digo que le cuesta encontrar el tono al film realmente. Para mí El prisionero de Azkaban es una película que está bien dentro del universo de Harry Potter, es un film notable, que nos da una de cal y otra de arena. Si yo tuviera que puntuarle, pues la daría, por ejemplo, entre 6,5 y 7. Para mí las otras producciones son mucho más producciones, mucho más película, mucho más progresión de personajes, mucho más, ¿cómo os diré yo?, más superproducciones, más de película de ver en cine.
Y esta es una película, digamos, más pequeña, más adusta, más fría, en el sentido de que incluso cuando llega el final y se encienden las luces, yo os digo que la reacción que tuvimos muchos de los que estábamos en el cine fue: ¿ya ha terminado? O sea, nos esperábamos un poquito más. Nos esperábamos un poquito de más chicha, por así decirlo, como más garra narrativa. Yo creo que ya en esta película, y vamos, ya no en esta película, sino en la siguiente, ya empieza un poco el periodo de la decadencia de la serie de Harry Potter, porque ya Mike Newell enfocó la película, la del Cáliz de Fuego, que ya os hablaré de ella, más como una película de acción que como una película de personajes, en donde ya lo que es la progresión de los mismos queda prácticamente nula, en donde ya lo que se le da es el más protagonismo más ya al final de la salida de Lord Voldemort y todo esto. Aquí Voldemort parece que ha quedado como en un segundo plano, ¿eh? Y claro, el villano, que luego no es tal, es el personaje de Sirius Black, muy bien interpretado, todo hay que decirlo, por Gary Oldman. Todo lo que es el aspecto técnico del Prisionero de Azkaban, ya os digo que es notable. Los decorados, los escenarios, muchos de ellos son los que se repitieron en las dos anteriores películas, pero ya os digo, filmados de un modo, digamos, más paupérrimo en lo que se refiere a colorido, a cromatismo, a los enfoques, a los encuadres. Es decir, visualmente, aunque es muy agradable de ver esta película y que tiene secuencias que te hipnotizan, como la secuencia de los miles de dementores o de los cientos de dementores que están alrededor de Harry y que le van absorbiendo como el alma y todo esto, o los buenos recuerdos, mejor dicho, ahora me acuerdo de los buenos recuerdos, están filmadas con una planificación muy buena. Ahora, se ha perdido un poquito el sentido de la maravilla y el sentido del misterio que tuvieron las dos primeras. Por ejemplo, en la de la piedra filosofal, cuando se internan Harry, Ron, Hermione con Draco Malfoy y Hagrid en el bosque oscuro, y que Malfoy sale corriendo frente a la figura de Voldemort con el unicornio en el que se está bebiendo en la sangre y todo eso, pues la verdad es que digamos que tiene esa película más sentido del misterio detectivesco y de la maravilla, que incluso la secuencia en la que Harry está al frente del lago y cree ver al que dice: es que creo que puede ser mi padre, pero no era su padre en realidad, por el giratiempo era él mismo, con el que el encantamiento Patronus, es decir, se estaba viendo él mismo. Pero todo eso, esa secuencia tan brillante, ya pertenece al final de la película. Es decir, la película se puede decir, y ya para terminar, que se divide en dos partes. Una, que le cuesta encontrar el tono a la película, que el personaje de Harry ha sido desarrollado muy bien, pero en detrimento de los demás, convirtiendo a Malfoy, a Alan Rickman, a Dumbledore, digamos, casi en unos personajes residuales, y luego ya una segunda parte mucho más notable a partir del acontecimiento de lo que es la casa embrujada, y sobre todo el final con todo lo que es el desarrollo del giratiempo. Y es ahí donde la película despega, pero despega prácticamente de las 2 horas que dura, despega prácticamente a la hora de duración. Es decir, Alfonso Cuarón quiso dejar un sello personal dentro de la saga de Harry Potter, pero yo creo que realmente no llegó a darle el sentido de la maravilla que le dio Chris Columbus en un principio. Pero claro, Chris Columbus, el director de películas, por ejemplo, como Solo en Casa, o como el guionista del Secreto de la Pirámide, producida por Steven Spielberg, evidentemente tuvo un gran maestro que era Spielberg. Y claro, Spielberg era un gran director y un gran productor, y especialista en las películas de niños. Acordaos de E.T., dirigida por él. Acordado de Los Goonies, en el que tuvo que echar una mano a Richard Donner porque no hubo manera de controlar a los chavales durante el rodaje de Los Goonies, pero que el resultado fue extraordinario. ¿Pero por qué? Porque había un director muy especialista en la dirección de niños como Steven Spielberg. Sin embargo, aquí Chris Columbus hace, digamos, de labores de producción, pero no son lo suficientemente amplias como para dirigir un poquito a Alfonso Cuarón y decirle: vete por esta senda y no por esta otra. Sino que le dio libertad creativa, lo que me parece muy bien, pero que tenemos una película un tanto coja en algunos momentos y en algunos aspectos. Ya os digo, para mí El prisionero de Azkaban es una película que está bien, más que correcta, en algunas secuencias muy notable,
pero que si las comparas con las dos primeras, la calidad de lo que es la saga pega un bajón importante. Ya con el Cáliz de Fuego y el Misterio del Príncipe y la Orden del Fénix, la saga ya empezó a cobrar derroteros e irse por senderos, digamos, ya un tanto mediocres, todo hay que decirlo. Siento decirlo porque yo soy un fan de las películas de Harry Potter, aquí las tengo y tengo todas las demás. El resto, a partir del Cáliz de Fuego, las tengo en Blu-ray, las tengo todas, las he visto muchas veces, pero claro, una cosa es que me gusten y que sea, por así decirlo, subjetivo, y otra cosa es que sea objetivo. Es decir, esta crítica le pasa mucho pues lo que a la de Flash Gordon. Es decir, Flash Gordon fue una película que yo vi de niño, que me dejó un sabor agridulce, pero que forma parte de mi niñez. Pero yo no puedo ser subjetivo y decir, os vais a encontrar con una película estupenda, maravillosa, colorista. Tengo que ser objetivo. No puedo deciros que es un gran film cuando realmente no lo es. Pues con El prisionero de Azkaban os lo tengo que decir exactamente igual. Para los que ya habéis visto las dos primeras o toda la saga, notaréis un cambio muy brusco de respecto de las dos primeras a la tercera. Que para unos fue mejor, para otros fue peor, pero que yo creo que en general fue a peor porque dividió a la crítica. Es decir, Harry Potter y El prisionero de Azkaban es una película que no contó con la unanimidad de la crítica para ponerla como un buen film, sino que tuvo, digamos, sentimientos encontrados por parte de los críticos. Hubo críticos en diversas partes del mundo que la ensalzaron. ¿Por qué? Porque está dirigida por un, digamos, director que es un autor, que es Alfonso Cuarón, y eso parece que le da como más prestigio, quitándole importancia a la de Chris Columbus porque dicen que es un director más comercial. Pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver. El resultado de la película es lo importante. O sea, lo importante no es el director o el equipo técnico, tiene evidentemente un determinado grado de importancia, pero lo importante es el resultado del film. Y el resultado del film es un film, El prisionero de Azkaban, que carece de la trama detectivesca de las dos primeras películas y por lo tanto es más predecible, que sus personajes van en detrimento de Harry, lo que provoca un desequilibrio narrativo, tiene algún bajón de ritmo y que solo a mitad de la película consigue encontrar el tono que debería haber tenido todo el film. No es que fuera una lástima, porque la película en líneas generales es una película más que correcta y es notable, pero no llega a la altura de la de Chris Columbus ni de lejos. Por lo menos esa es mi opinión. Para mí, El prisionero de Azkaban, ya os digo, es un buen film que podéis disfrutar, pero no os esperéis una superproducción como La Cámara Secreta, con esa lucha gigantesca contra la serpiente gigante, o todas esas pruebas que iban pasando Harry, Ron y Hermione en la piedra filosofal, que eran realmente deliciosas. Aquí tenemos una secuencia, la del giratiempo, que es interesante, pero que no está a la altura de la emoción que pasamos en las dos primeras películas. Espero que os haya gustado mi review, y mi nota personal, digamos que está entre 6,5 y 7, es decir, está entre un bien y un notable. Pero este fue, por desgracia para mí, el principio de la decadencia de la saga de Harry Potter, y que luego ya Mike Newell prácticamente se puede decir que remató, y David Yates ya culminó y laminó la saga por completo. Qué lástima que Chris Columbus o que David Heyman, el productor, no hubiesen escogido otros directores más especializados en dirigir chavales, personas jóvenes, y que tuviesen tenido un sentido más de la maravilla respecto a la superproducción, a la escenografía y a los decorados. Sin duda el resultado hubiera sido muy distinto. Y para que os fiéis más o menos de mi palabra, no tenéis más que echarle un vistazo al resto de filmografía de Alfonso Cuarón, que son películas más intimistas, más de autor, y menos superproducciones, como lo que es Gravity, que se centra más en los personajes de Sandra Bullock y de George Clooney y en su psicología. También es un espectáculo, pero supeditado evidentemente a los personajes que os he dicho, a los actores que os he dicho. La película también de Roma, que es una historia más de personajes, con una gran fotografía, como El prisionero de Azkaban, pero que Alfonso Cuarón es un director, digamos, de historias de personajes, no de superproducciones. Y yo creo que ese fue el gran error que tuvo David Heyman y Chris Columbus al aceptar a Alfonso Cuarón como director de esta película. Pero bueno, en resumidas cuentas, El prisionero de Azkaban es un buen film, disfrutable, y que también tuvo evidentemente una muy buena recaudación.
pero que no llegó ni muchísimo menos a los niveles de recaudación que tuvieron, por ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se convirtió, si mal no recuerdo, en una de las primeras películas en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares. Estoy hablando del año 2001. La primera fue en el 99, La amenaza fantasma. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de Alfonso Cuarón. Un film notable en algunos aspectos, pero en líneas generales irregular, que no está a la altura de sus predecesoras, ni muchísimo menos. Espero que os haya gustado la review, que me pongáis todos los comentarios que vosotros creáis convenientes aquí abajo, que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos dándole a la campanilla. Hasta pronto.